Catecismo de la Iglesia Católica, del 410 al 421. Tras la caída, el hombre no fue abandonado por Dios. Al contrario, Dios lo llama y le anuncia de modo misterioso la victoria sobre el mal y el levantamiento de su caída. Este pasaje del Génesis ha sido llamado protoevangelio por ser el primer anuncio del Mesías Redentor, anuncio de un combate entre la serpiente y la mujer, y de la victoria final de un descendiente de ésta. La tradición cristiana se ve en este pasaje un anuncio del nuevo Adán, que por su desobediencia hasta la muerte en la cruz, repara con sobreabundancia la desobediencia de Adán. Por otra parte, numerosos padres y doctores de la Iglesia ven a la mujer anunciada en él protoevangelio, la madre de Cristo, María, como nueva Eva. Ella ha sido la primera y de una manera única se benefició sobre la victoria del pecado alcanzado por Cristo. Fue preservada de toda mancha de pecado original y durante toda su vida terrena, por una gracia especial de Dios, no cometió ninguna clase de pecado. Pero, ¿por qué Dios no impidió que el primer hombre pecara? San León Magno responde: la gracia inefable de Cristo nos ha dado bienes mejores que los que nos quitó la envidia del demonio. Y Santo Tomás de Aquino: nada se opone a que la naturaleza humana haya sido destinada a un fin más alto después del pecado. Dios, en efecto, permite que los males se hagan para sacar de ellos un mayor bien. De ahí la palabra de San Pablo: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y en la bendición del cirio pascual: oh feliz culpa que emergió tal y tan grande Redentor. Resumen: no fue Dios quien hizo la muerte, ni se recrea con la destrucción de los vivientes. Por envidia del diablo entró la muerte en el mundo. Satán o el diablo y los otros demonios son ángeles caídos por haber rechazado libremente servir a Dios y su designio. Su opción contra Dios es definitiva. Intenta asociar al hombre en su rebelión contra Dios. Constituido por Dios en la justicia, el hombre, sin embargo, persuadido por el maligno, abusa de su libertad desde el comienzo de la historia, levantándose contra Dios e intentando alcanzar su propio fin al margen de Dios. Por su pecado, Adán, en cuanto primer hombre, perdió la santidad y las justicias originales que había recibido de Dios, no solamente para él, sino para todos los humanos. Adán y Eva transmitieron a su descendencia la naturaleza humana herida por su primer pecado, privado por tanto de la santidad y la justicia original. Esta privación es llamada pecado original. Como consecuencia del pecado original, la naturaleza humana queda debilitada en sus esfuerzos, sometida a la ignorancia, al sufrimiento y al dominio de la muerte, e inclinada al pecado. Inclinación llamada concupiscencia. Mantenemos, pues, siguiendo el Concilio de Trento, que el pecado original se transmite justamente con la naturaleza humana, por propagación, no por imitación, y que se halla como propia en cada uno. La victoria sobre el pecado obtenida por Cristo nos ha dado bienes mejores que las que nos quitó el pecado. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Los fieles cristianos creen que el mundo ha sido creado y conservado por el amor del Creador, colocado ciertamente bajo la esclavitud del pecado, para liberar